Muy buenas a todos amigos míos, mi nombre es Señor Beatle y hoy les comentaré sobre un proyecto muy poco conocido en la historia de las relaciones chileno-argentinas, que trata de un plan de reunificación de ambos países por parte de sus respectivos presidentes, Carlos Ibáñez del Campo y Juan Domingo Perón. Sin más preámbulos, comencemos. Ha cesado la lucha sangrienta, ya es hermano el que ayer opresó. Corrían los primeros días de 1953 y Chile y Argentina disfrutaban de una muy buena relación bilateral, sustentada principalmente por la cercanía de sus dos presidentes, mientras en la Casa Rosada gobernaba Juan Domingo Perón. En La Moneda, el mandatario chileno era Carlos Ibáñez del Campo. El 28 de febrero de 1953, Juan Domingo Perón sentenció: "Desde hoy los chilenos serán considerados compatriotas por todos los argentinos, y esta debe ser una consigna de honor nacional". Similitudes entre ambos. Ibáñez y Perón no solo tenían una cercanía personal, sino que también respondían a un perfil similar. Ambos eran militares y eran reconocidos por su inclinación a los gobiernos populistas. El general Ibáñez había llegado al poder por primera vez en medio de una profunda crisis institucional. Ganó unas elecciones poco democráticas por el 98% de los votos como candidato único y desarrolló un gobierno con dos ejes: un fuerte acento en lo social y fortalecimiento del Estado. Pero la depresión de 1929 puso fin abruptamente a su administración. Después de perder dos elecciones en 1952, ganó la presidencia con un 46% de los votos, apoyado por varios partidos de izquierda, y regresó a La Moneda, esta vez por la vía democrática. Al otro lado de la cordillera, en tanto, Perón siguió con detalle el primer gobierno de Ibáñez a fines de la década del 20. El turno del líder del justicialismo llegaría recién en la década de los 40, cuando con un golpe de Estado puso a los militares en el poder. Perón no fue uno de los líderes, pero sí comenzó a trabajar en el gobierno y reforzó sus vínculos con los sindicatos. El golpe fue en 1943, y en ese mismo año, el régimen militar creó la Secretaría del Trabajo Nacional, donde Perón fue designado como su cabecilla. El entonces coronel inició ahí su labor con las fuerzas obreras. Ya en 1944, Perón era un referente al interior del gobierno, gracias a sus ideas nacionalistas y populistas. Rápidamente, la sociedad argentina se polarizó entre peronistas y antiperonistas. En 1946, Perón gana las elecciones presidenciales con un 52% de los votos y de inmediato inició un gobierno marcado por medidas populistas y de culto a su personalidad. En 1952, Perón asumió su segundo gobierno, el mismo año en que Ibáñez inició su segundo periodo presidencial. La Unión Chileno-Argentina, para graficar la cercanía entre Chile y Argentina, Perón decidió que su primer viaje al extranjero como mandatario sería a Santiago de Chile, pero antes tenía preparada una sorpresa: planear la unión chileno-argentina. En la previa a su viaje a Chile, los primeros días de febrero de 1953, el mandatario trasandino dio varias entrevistas a medios chilenos para calentar su arribo a la capital chilena. Una de esas fue a José Dolores Vázquez, director del diario La Nación de Chile, con quien mantenía un especial vínculo. Relajado, Perón sorprendió al mundo al plantear la génesis de una nueva nación, los Estados Unidos hispanoamericanos, para hacer contrapeso a los Estados Unidos, y que esta nueva nación debería nacer de la unión de Chile y Argentina. Las declaraciones de Juan Domingo Perón fueron las siguientes: "Estamos escribiendo la historia de los próximos siglos. Si Chile y Argentina logran la unidad como yo espero, constituirán el núcleo central de la unidad iberoamericana. Más tarde vendría la unión con otras naciones como Brasil. Si el pueblo argentino debe poblar las calles para clamar por la unión con Chile, lo hará, y derrotará así a los intereses privados que pueden oponerse a ella", aseguró el presidente argentino en la entrevista. Perón agregó: "Los gobernantes convencen, y yo convenzo a mi pueblo de las cosas que son buenas para él y para Hispanoamérica. Mi pueblo comprende y hace lo que yo le pido", sentenció. Ante su visita a Chile, Perón fue claro: "Iré a proclamar la unión indestructible entre Chile y Argentina. La unidad que no hicieron O'Higgins y San Martín la pueden hacer Ibáñez y Perón. El pueblo chileno comprenderá". En el libro Historia del Peronismo, de Hugo Gambini,
Se narra que Perón llegó a decir en la entrevista con Vázquez que regalaremos a Chile la carne y el trigo que su pueblo necesite. Y cuando Vázquez le advirtió que los chilenos creían que la Argentina buscaba anexarse a ese país, se encogió de hombros y soltó una carcajada y contestó: estoy dispuesto a que Chile se anexe a la Argentina. Según Gambini, esta última frase empeoró todo, porque en lugar de ser entendida como un chiste, se la interpretó como una confesión de intentos expansionistas. Para suavizar, llegó un cronista de El Imparcial y le dijo: por favor, ponga en claro que no hay que confundir unidad con anexión. El decálogo de Perón. El mandatario argentino visitó Chile y, fiel a su costumbre, maravilló a las masas. Recorrió Santiago, Valparaíso y Concepción. En su travesía a la ciudad penquista en tren, en cada estación salió a saludar a la gente en pijama. Tras su regreso a Buenos Aires, el 28 de febrero de 1953, el gobierno trasandino emitió un decálogo para la Unión Chileno-Argentina. En el primer punto se lee: los argentinos debemos trabajar por la grandeza de Chile y por la felicidad de su pueblo con la misma fe y con el mismo amor con que trabajamos por nuestra felicidad. El punto siguiente era más categórico: desde hoy los chilenos serán considerados compatriotas por todos los argentinos, y esta debe ser una consigna de honor nacional. Más allá del debate si esta arremetida comunicacional peronista buscaba expandir fronteras argentinas o buscaba una genuina unión chileno-argentina, todo quedó sepultado cuando en 1955 un golpe de Estado acabó con el gobierno de Perón y sus sueños de los Estados Unidos hispanoamericanos. El detalle del decálogo. El decálogo constaba de 10 puntos, los cuales decían lo siguiente. Número 1. Cada argentino debe saber que los pueblos de Chile y Argentina, conservando la plenitud de sus soberanías nacionales, son real y efectivamente pueblos hermanos, y, en consecuencia, debemos trabajar por la grandeza de Chile y por la felicidad de su pueblo, con la misma fe y con el mismo amor con el que trabajamos por nuestra propia felicidad. Número 2. Desde hoy los chilenos serán considerados compatriotas por todos los argentinos, y esta debe ser una consigna de honor nacional. Número 3. Cada argentino debe comprometerse a trabajar en su puesto por el acercamiento material y espiritual de los pueblos de Argentina y Chile. Número 4. El gobierno, el Estado y el pueblo argentino arbitrarán todos los recursos y medios que contribuyan a consolidar en Chile la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, del mismo modo que luchamos por las nuestras, porque ellas son las únicas bases de la unión comprometida. 5. La Unión Argentino-Chilena no ha excluido ni excluye la futura adhesión de los pueblos hermanos de América sobre las mismas bases de justicia social, independencia económica y de soberanía política. 6. Las organizaciones sociales, económicas y políticas del pueblo argentino habrán de promover la máxima vinculación posible con sus similares chilenas, a fin de realizar una acción armónica y solidaria en defensa de los intereses comunes. El gobierno prestará su más amplio apoyo a estas vinculaciones entre los pueblos hermanos. 7. La legislación general argentina deberá corresponder en el futuro a la unión de los pueblos de Chile y Argentina. 8. Los organismos del gobierno y del Estado en la nación y en las provincias, particularmente en las provincias y territorios limítrofes con la hermana República de Chile, coordinarán su acción con sus similares chilenas sobre bases de real y leal sinceridad. 9. Todo acto contrario a los intereses comunes de la unión de los pueblos chileno y argentino será considerado por los argentinos como una falta de honor en relación con el compromiso contraído. 10. Los pueblos de Argentina y Chile son depositarios de esta alianza puesto bajo la protección de Dios, fuente de todo amor, de toda justicia y de toda libertad. Conclusión. Este proyecto poco conocido de nuestra historia pudo haber sido una gran unión entre ambos países que podrían haber unido fuerzas para resistir a los imperialismos de Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Y antes de despedirme quiero saludar a Franco López, Benjamín Navarro, Abner Carrillo, Jesús Machado, Jorge Parada y Marcos Coria. Si les gustó el video no se olviden de darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse. Muchas gracias por ver y que Dios los bendiga.